Y aunque cualquier comparación puede ser ofensiva, existen quienes se han atrevido a igualar la relación entre el presidente Ollanta Humala y el coronel en retiro Adrián Villafuerte, con la que tenía el expresidente Alberto Fujimori con Vladimiro Montesinos. Pero ¿quién es Adrián Villafuerte? Marisol Choquehuanca nos devela a este huancaíno que aparentemente promueve ministros y que hasta habría propuesto que sea Huancayo la ciudad de la próxima parada militar. Y acaba de llegar una ambulancia al policlínico de Quitén y al parecer hay otro policía herido. Han sido aniquilados. ¡Ese! ¡Papá! Señor José Antonio Luis Oraya, juráis por Dios y los santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de defensa. Sí, juro. Señor general Wilber Alfredo Calle Girón, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Interior. Sí, juro. Se está justamente en los sectores que asesora el señor Adrián Villafuerte, se están poniendo gente que es incapaz, que no tiene peso propio y fácilmente manipulable. Interior y Defensa son ministerios que en esta situación tienen carácter estatal, porque estamos luchando contra un adversario que amenaza la seguridad del Estado. Hay que ponerle coto a la influencia de Adrián Villafuerte. Se está reproduciendo en chiquito el inicio de lo que fue el camino de Montesinos cuando Fujimori era presidente. Y eso es muy delicado. Primero que nada, pedir disculpas a mi institución, pero creo que mi institución en este momento está siendo presa de una pequeña enfermedad llamada Villafuerte. Carlos Tapia y el general de brigada Roger Ceballos saben bien de lo que hablan y de quién hablan. Tapia fue asesor del gabinete Lerner Guitis y Ceballos, jefe de bienestar del ejército hasta diciembre pasado. Sus baterías están muy cargadas y apuntan a un mismo hombre: Adrián Villafuerte Macha, el consejero presidencial con mayor influencia en el presidente Ollanta Humala. Pero fue Adrián Villafuerte quien influyó decididamente en el presidente para estas designaciones. Según fuentes consultadas por Reporte Semanal, la respuesta es, como dirían en términos castrenses, afirmativo. Oficiales que estuvieron allí en la zona de la selva cusqueña, con los que he conversado, me decían que ese señor, además de evaluar, también mandaba, tomaba algunas disposiciones. Incluso habían oficiales de graduación, de alta graduación, que se cuadraban y lo saludaban, como si estuviera en funciones. ¿Quién es realmente Adrián Villafuerte Macha? ¿Cómo llega a formar parte del círculo más cercano del presidente? Y sobre todo, ¿es tanto el poder acumulado en solo 9 meses de gobierno? ¿Es realmente Adrián Villafuerte el poder oculto, creía? Pero claro, ¿cómo no va a ser poder oculto? Bastaría entender que cuando el comandante general quiere conversar con el presidente, no lo hace tramitándose vía su ministro del sector, vía el primer ministro, directamente con el asesor presidencial. Y no solo Tapia, también el genial caricaturista Carlín publicó esta semana una imagen de su pluma que vale más que 1000 palabras. La célebre pareja siamesa mimetizada en Humala, Villafuerte. Colaborador nada más. Colaborador nada más. También había coroneles entonces, que ahora son generales de brigada y generales de división.
Y también está nuestro amigo Adrián Villafuerte Macha. Adrián Antonio Villafuerte Macha nació en Huancayo hace 59 años. Hasta hace 9 era un militar en actividad. Dicen quienes lo conocieron que quizá por el gesto duro en su rostro y lo poco comunicativo es que lo conocían como el ácido, el cachaco y el mudo. En la institución, ¿cómo es reconocido Adrián Villafuerte? ¿Un hombre brillante de algo? ¿Cómo? No, definitivamente no, nada que ver. Honestamente diría que la palabra sería anodino. ¿Anodino? Sí, no era un oficial malo, no era un oficial de esos miserables, ladrones, no. Tampoco era un oficial brillante, destacado. De hecho, no me acuerdo de haberlo visto. El 2003 fue invitado al retiro, por lo que automáticamente ascendió de comandante a coronel, y ese es el grado que hoy ostenta. Para antiguos miembros del ejército, como el general Bobbio Rosas, reconocido instructor militar en países como Estados Unidos y Alemania, su paso por las Fuerzas Armadas fue casi inadvertido. ¿Por qué lo habrían pasado al retiro? No sé si sabría. ¿A quién? ¿A Villafuerte? A Villafuerte. Yo creo que porque normal, pues ya llegó hasta coronel, punto, ¿no? Es... Como que hasta ahí se lo vieron. Sí, ya pues llegó a coronel, creo que no, creo que él mismo no podría quejarse de no haber llegado más, ¿no? Pero ¿cuándo nace la relación con Adrián Villafuerte? ¿Cómo se vincula al presidente Ollanta Humala? La historia se remonta a la época en que el hermano del presidente, Antauro Humala, era un teniente y Adrián Villafuerte mayor. Ambos se conocieron en el batallón contrasubversivo 324 en Jauja en 1990. Cuando he conversado con Antauro alguna vez del tema, ¿no? Él me dijo que él lo recomendó a Adrián porque le pareció un tipo honesto. O sea, me dijo, me pareció un tipo honesto, lo cual ya es bastante, ¿no? No podemos decir que no. Fue quien presentó a Adrián Villafuerte a Ollanta. ¿Cambió su vida? Cambió su vida y la vida de muchos en el Perú. Sin embargo, aquel estrecho vínculo entre Antauro Humala y Adrián Villafuerte no duraría mucho. ¿Por qué habría cambiado si conocía tanto a Antauro más que a Ollanta Humala? Porque de pronto se convierte más cercano a Ollanta Humala. ¿Pero qué podría hacer con Antauro? ¿Acompañarlo en la cárcel? Es una serie de incoherencias. Fue el propio Antauro Humala quien el año pasado públicamente dio a conocer que la amistad con Villafuerte ya no era la de antes. Había que denunciar dentro del Consejo Supremo de Justicia Militar a todos los 1.200 o 1.400 generales, coroneles, almirantes, vicealmirantes, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, firmantes del acta de sujeción. Así como era denunciado Hermosa Ríos y toda esta secuela de generales victoriosos, de generales apestosos y rosquetes, bueno, también había coroneles entonces, que ahora son generales de brigada y generales de división. Y también está nuestro amigo Adrián Villafuerte Macha. Ahora estaría claro que Antauro fue quien presentó a Villafuerte a Ollanta Humala y que después el ácido, como lo conocían en el ejército, se haría más amigo de Ollanta Humala hasta convertirse en parte de su seguridad durante la campaña presidencial del 2006. Fue por aquellos años que la figura de Villafuerte Macha ya empezaba a llamar la atención de la prensa. Pero lo que Humala no ha dicho es que dos de sus más cercanos colaboradores, los coroneles del ejército en retiro, Estuardo Antonio Loyola Machado y Adrián Antonio Villafuerte Macha, fueron los brazos derechos de dos generales montesinistas, César Saucedo Sánchez y José Villanueva Ruesta. El hombre detrás de bambalinas había sido reconocido. Durante su actividad militar, Adrián Villafuerte fue secretario personal del general César Saucedo, hombre de Montesinos, quien también firmó el acta de sujeción y ocupó los cargos más importantes dentro de las Fuerzas Armadas y del Interior, hoy en prisión por graves actos de corrupción. Colaborador nada más. ¿Colaborador? ¿Usted es el encargado de ver la ruta? Sí. ¿Qué otra cosa más? Nada más. ¿Usted trabajó con el general Saucedo Sánchez? Desde aquel entonces también Ollanta Humala trataba de defender a Villafuerte.
Un coronel que por cargo institucional le tocó trabajar con el señor Saucedo y después de eso simplemente lo expectoraron, lo sacaron de carrera militar y lo dieron de baja. En el 2011, Humalatazo alcanzaría la presidencia del país y con él cambiaría también la suerte de Villafuerte Macha. El ácido, como lo llamaban en el ejército, pasó de ser parte de la seguridad de Ollanta a consejero presidencial con un sueldo nada menos que de 15.000 soles, como figura en el presupuesto del personal de la Secretaría General de la Presidencia. El despacho presidencial como tal es un subpliego del pliego presidencia del Consejo de Ministros. O sea, el primer ministro es el titular del pliego, el que responde por los gastos. Y dentro de unos subpliegos que hay, varios, uno de ellos es el despacho presidencial, que es los gastos de Palacio de Gobierno y del personal de Palacio de Gobierno. Pero claro, él no puede estar ganando igual que el titular del pliego, que es el presidente del Consejo de Ministros. Eso es una cosa absurda. ¿De dónde sale esto del asesor presidencial? Bueno, se nos queda por Montesinos, pero... Bueno, eso es una invención de las dictaduras. Pero la vida de Villafuerte Macha ya había cambiado antes de que Ollanta Humala ganara la presidencia. Su rol era entrometerse ya no solamente en los términos de la propia campaña, ¿no?, sino de selección de candidatos al Congreso. Selección de candidatos al Congreso, ahí intervenió directamente Adrián Villafuerte, ¿no? Como figura en la relación de personal de planilla del Congreso, en abril del 2009, el consejero presidencial trabajó en el Parlamento como asesor del congresista Martín Rivas Teixeira. El contrato fue bajo el régimen de servicios profesionales en la escala 8, es decir, con un sueldo de más de 7.000 soles. Y eso no sería todo. Ese mismo año, Villafuerte Macha fue el empleado número 56558 del Congreso, asesor nada menos que de José Antonio Urquizo, el hoy flamante ministro de Defensa. Villafuerte fue contratado bajo el régimen de servicios profesionales en la escala 6, es decir, ganando más de 4.500 soles. ¿Quién cree que elaboró la lista para dar de baja a decenas de coroneles y generales de la Policía Nacional? ¿Quién? Adrián Villafuerte. Adrián Villafuerte. Y entonces... ¿Hay pruebas de eso? No es necesario. O es hablar en absurdo, decir que alguna ¿Cuál vez era la prueba de prueba? Montesinos? Como figura en este otro registro de la relación personal con contrato de locación de servicios. En noviembre del 2008, Villafuerte Macha fue contratado como especialista para una comisión investigadora del Congreso. Pero hay algo más que llama la atención. Cuando uno trabaja para el Estado y está retirado y tiene pensión del Estado, pues no puede cobrar dos veces. Yo supongo que él habrá tomado las precauciones y no haya cobrado dos veces, ni en esa época que trabajó acá, ni ahora que trabaja para la presidencia de la República. Las personas que están ascendiendo no son personas que no estén vinculadas a él. Las invitaciones al retiro tienen un nombre propio, Villafuerte. Hace casi 5 meses el general Ceballos hizo público su malestar sobre la presunta manipulación en los ascensos del ejército. Por el momento quisiera mantenerme al margen. Yo te agradezco la llamada y te pido una disculpa de caso. Lo que siguió para el general Ceballos fue una ola de extrañas denuncias en su contra, según la defensa del militar. Cuando mi cliente, el general Ceballos, quiero dejar bien claro, declaró cuando él se encontraba en la situación de retiro. Ella no estaba en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, ¿cómo puede haber cometido el delito de ofensa superior? Pero a pesar de eso, a la denuncia de Ceballos se suma otro miembro del ejército, el general de brigada Freddy López Montoya, hasta hace poco jefe de doctrina del ejército. A él le correspondía ascender, ¿no? Tenía todos los méritos para poder ascender. Sin embargo, se favoreció a generales que no le correspondían. El tiempo demostrará si la figura de Villafuerte Macha es tan poderosa y peligrosa como algunos lo definen.
El presidente Ollanta Humala deberá recordar lo que dijo en la última celebración del Día del Ejército del Perú. No más intentos de politización de las Fuerzas Armadas como se vivió en el pasado. No más actas de sujeción. No más nada de esas cosas.